decíamos, prometíamos al inicio del programa, la imputación del ex intendente Guillermo Besosi por 7 delitos de corrupción a 2 meses de las elecciones departamentales en las que el dirigente busca la reelección en Soriano, generó cuestionamientos del Partido Nacional al funcionamiento de la Fiscalía. De fondo, lo que subyace es un organismo al que el sistema político no ha logrado encontrarle un titular. Como ustedes saben, la actual fiscal de corte subrogante es Mónica Ferrero y ocupa el cargo a la espera de que el Parlamento vote precisamente un nuevo nombre y para eso requiere mayorías especiales. Vamos a estar hablando de esta situación con alguien que ha opinado reiteradas veces a propósito de este asunto y ha presentado algunas ideas al respecto. Nos referimos al senador del Partido Colorado, Gustavo Zubia. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Lo que estábamos hablando precisamente antes del inicio de la entrevista es la primera vez que lo recibimos en su calidad de senador del Partido Colorado. Antes lo habíamos hecho como candidato y como diputado. ¿Cómo arrancó esta legislatura para usted? Bueno, semejante a la de diputados, todavía se está en las formalidades propias de la iniciación de las actividades, así que no le he sentido todavía el gusto de la sustancia. Espero, con ustedes, por ejemplo, tengo el gusto de la sustancia a flor de piel, pero todavía en el Senado no se ha iniciado la acción operativa. Bien, capaz que luego retomamos este asunto. Vayamos ahora a lo que presentábamos al inicio. ¿Usted cómo ha observado esta discusión que se ha generado a partir de la formalización de la investigación respecto a Besosi y otros jerarcas de la Intendencia de Soriano? La he observado dividida en dos temas, separados. Uno es el tema del intendente o del probable candidato a la intendencia. El tema de Besosi con eventuales imputaciones de hechos ilícitos. Sobre eso no opino porque desconozco lo que surge de la carpeta de investigación. Paralelo a eso, como un evento vinculado pero separado, está lo que se ha planteado de la fiscal habiendo emitido en Facebook de distinto tipo de noticias sobre el Partido Nacional concretamente, y eso posibilita ser analizado porque situaciones como esas están previstas en la ley orgánica del Ministerio Público, estableciendo la ley que corresponde en determinados casos la excusación y en determinados casos no la recusación, pero un procedimiento ante la Fiscalía de Corte para separar al fiscal que se ha pronunciado, que ha tenido actividad previa a la solicitud de procesamiento. Las noticias en Facebook que llegan, emitidas por la fiscal, hacen referencia a determinado tipo de valores o de juicios sobre conductas políticas. Y eso necesariamente tiene que motivar una excusación del fiscal interviniente. Tengo una duda ahí sobre todo esto que usted explicaba. Entiendo lo de que la fiscal podía haberse excusado o así está previsto, pero usted habló también de una sanción. En este caso, si se sancionara a la fiscal por esto, ahora, ¿qué pasaría con la decisión que tomó la fiscal de imputar a Besosi? Son independientes, independientes más allá de que obviamente, más que la sanción, la Fiscalía de Corte puede disponer la remoción del fiscal en el caso. Y ahí se dan una serie de temas administrativos, el eventual traslado de la fiscal, que estaba también en conversaciones, pero más allá o dejando de lado los aspectos fácticos, la Fiscalía de Corte puede separar al fiscal cuando ha tenido manifestaciones previas a partir del hecho. Ustedes lo analizaban con el presidente de la Asociación de Fiscales, que fue una entrevista movida, me la pasaron justamente porque la apreciación de que un fiscal no puede hacer eso costó, pero lo dijo al final de la entrevista. Lo dijo ayer también en Séptimo Día. ¿Lo dijo? El fiscal. Ayer en el programa en Séptimo Día de este canal, en la noche, también dijo el presidente de la Asociación. Entonces, es algo lógico, creo que en los planteamientos que ustedes hacían es, más allá de lo jurídico, es lógico que si alguien emite opinión negativa sobre una persona, en este caso el fiscal, después carece de la independencia al momento de pedir un procesamiento. Entonces son dos hechos separados. Una cosa es la eventual responsabilidad del intendente y otra cosa es el tema administrativo interno.
se da en un marco especial. Ustedes recién citaban a la doctora Ferrero como la fiscal interina. La doctora Ferrero es suplente de suplente. A ver, siempre digo lo mismo, de fútbol yo no sé nada, pero si en vez de poner al titular se pone al suplente, del suplente, yo tengo un excelente concepto de la doctora Ferrero, pero carece de la potencia que tiene un fiscal de corte nominado para tomar una cantidad de decisiones. Por supuesto, en el plano del deber ser, es fácil decir, bueno, es la fiscal de corte, tiene que hacer esto. No, no. La realidad generalmente es más dura y está careciendo de un apoyo que no se lo dio oportunamente la propia coalición que yo integré, y soy crítico de la propia coalición que yo integré, después de haber yo presentado un proyecto de triunvirato para la Fiscalía, que puede ser discutible, puede ser malo, inclusive a mí no me llegaba a convencer del todo. Sí, sí, lo que pasa que a grandes males, grandes remedios. Era un proyecto que lo que tendía es a dar una organicidad que en este momento es difícil de llevar a cabo en la Fiscalía. Así que mi propio proyecto, que repito, podía ser discutido, podía ser mejorado, no le interesó al expresidente de la República tratarlo y estuvo para adelante, para atrás y al final no se trató y estamos otra vez en este pantano. Le termino lo último. Sí, consecuencia, el pantano, consecuencia de que el cargo de fiscal de corte hace 20 años era un cargo más. Y ahora el cargo del fiscal de corte es un cargo de enorme poder. Entonces, claro, cuando el yo-yo es muy atractivo, los chiquilines se pelean por el yo-yo. Eso es lo que ha sucedido en estos últimos años. Vamos a volver sobre ese punto porque es central en toda esta discusión, pero antes me interesaba su opinión en relación a lo siguiente. Se entiende que es inconveniente las expresiones de la fiscal. De hecho, el propio presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales lo señalaba. No hay mayor discusión en relación a eso. Y quizás advertido a tiempo pudo haber implicado que la fiscal haya sido desplazada del caso, entiendo de parte de lo que usted dice. Ahora, la pregunta es si el sistema cuenta con mecanismos de contralor o de garantías suficientes para que aún en caso donde haya cierta arbitrariedad por parte de la fiscal, que es lo que discute el Partido Nacional, el sistema no funciona igual, ya sea a través del rol del juez en la audiencia de formalización, ya sea a través de las propias autorizaciones judiciales a las escuchas que se habían dispuesto antes en la investigación, o luego, una vez presentada la apelación por parte de la defensa, cuando un tribunal interviene también sobre esa decisión. A ver, la pregunta está, ¿quiénes tienen que contralorear la situación parecida? No. El control básicamente lo va a hacer la contraparte cuando está advertida de que el fiscal debió de excusarse y no se excusó. Y la contraparte puede solicitar a la Fiscalía de Corte la remoción del fiscal en el caso. El juez no tiene por qué tener conocimiento, así que no visualizo que tenga una operativa a realizar. En caso que la tuviera, el juez también lo podría plantear, pero básicamente va a ser siempre la contraparte, la que va a decir, no, pará, la persona que me está pidiendo el procesamiento dijo esto, perdió la objetividad, que ese es otro tema, de cuándo fueron los Facebook, en qué medida los fiscales están habilitados para hacer ese tipo de planteos. Bueno, pero la contraparte fundamentalmente es la que tiene que solicitar la excusación. El tema de los tiempos también tiene cierta relevancia porque, por ejemplo, hay de parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos unas recomendaciones en relación a esto que fueron incorporadas por la Fiscalía General de la Nación en Uruguay, pero son esas recomendaciones posterior, por lo menos la incorporación a Uruguay es posterior a las publicaciones estas, más allá que uno podría decir es de sentido común que esto no suceda. Pero mi pregunta iba por el otro lado, es, dejando de lado si la fiscal tiene las simpatías y las expresó públicamente como las expresó, ¿no debería funcionar igual el sistema? ¿No debería tener las garantías por la actuación del juez que eventualmente dispone o no dispone la formalización de la investigación, o dispone o no dispone que las escuchas tengan lugar, o eventualmente el Tribunal de Apelaciones cuando analiza la audiencia de formalización y dice, bueno, está bien lo que dispuso la jueza o no está bien y hago lugar a la apelación de parte de la defensa? Bueno, pero son temas separados. La apelación y la invocación de falta de garantía fundamentalmente hace la defensa referente al procesamiento, a la formalización, es un tema.
El tema de recusar o excusarse un fiscal es otro tema. A mi juicio, la fiscal tendría que haberse excusado naturalmente. No puede olvidarse de que sobre el grupo político al cual pertenece su indagado, y digo su para clarificar el caso, no puede pasar desapercibido, y no podía pasar desapercibido incluso para la defensa en ese caso. Entonces, expuso lamentablemente al sistema y a la fiscalía otra vez, es decir, le pongo el otra vez porque el tema de lo ideológico y la actuación fiscal está siempre muy presente en todos estos casos, expuso al sistema a esta situación e incluso a su propia acusación la puso en veremos por este elemento añadido pero importante. Remarco esto porque podrían darse las dos cosas. El pedido de solicitud de la formalización de la investigación queda bajo sospecha, y la propia investigación queda bajo sospecha por estas simpatías que ella hizo pública en su momento, pero no quiere decir que la actuación necesariamente sea mala por eso. Quizás fue correcta y de hecho la jueza por eso uno puede entender que la avaló porque entendió en el marco de la investigación y en el fondo del asunto el procedimiento fue correcto. Pero la jueza no tiene por qué tener la información de los mensajes que la fiscal había emitido. Claro, pero ese no es el fondo del asunto ni del proceso. Eso es algo, como por lo menos son palabras de Rosa, son laterales al asunto, que está bien. A ver, usted como periodista puede tener la certeza de hacer una apreciación cierta en su programa. Pero si se levanta y me pega una cachetada, más allá de que su apreciación sea cierta, hace decaer todo el sistema planteado porque hubo una ultra intención, hubo un plus que no amerita ser avalado. Es decir, la de fiscal puede haber estado en lo cierto, puede haberse equivocado, pero su predisposición a perder la objetividad, obviamente, tira un manto sobre una causa que quizás sea cierta, pero que la oscurece inclusive por una falta de previsión de la fiscal. Pero, por ejemplo, entiendo el planteo y me pregunto, porque no es el único caso, no por posteos en redes sociales, pero por otro tipo de comentarios. Por ejemplo, el caso de la fiscal Fossati, que investigó toda una causa que involucraba al gobierno en ese momento, al Partido Nacional, e inmediatamente después que termina esa causa pasa a militar en el Partido Nacional y dice que es blanca de toda la vida. Por ejemplo, ¿no estamos ante una situación similar en la que podía haberse excusado? No sea mala, no empecemos a mover el avispero más de lo necesario. La fiscal Fossati lo hace posteriormente. Lo entiendo. A ver, la fiscal Fossati y todos los fiscales no tenemos derecho a, siendo fiscales, mantener una posición ideológica. Claro, tenemos derecho. Tienen, sí, ¿cómo no? Lo que no tenemos derecho es a expresarla, y menos en la forma. Si no me equivoco, estaba lo de blancos pillos, y estoy justamente pidiendo la imputación de un blanco a quien he calificado de pillo previamente a tener cualquier prueba. Bueno, entonces, lo que realizó Fossati, lo que realicé yo, también di un paso hacia la política. Lo que realizó Jorge Díaz, es decir, tenemos una lista... Pero usted no estaba investigando al gobierno, ¿no? Me parece que hay algunos matices en los casos y además dejó pasar más tiempo. Su pregunta y mi respuesta. Sí. Fossati lo hizo ex post facto y la fiscal de Soriano lo hizo anteriormente. El prejuzgamiento viene en función de haberlo hecho anteriormente. Hacerlo posteriormente, todos tenemos una posición política. Por supuesto. El tema es no transmutarla en la actividad que realizamos. O sea que lo he explicado más de una vez. El intendente Villanueva Saravia, a quien yo pedí el procesamiento y luego se suicidó, más allá de las discusiones que hay posteriormente, no era una persona de izquierda. Yo, por lo menos superficialmente, pueden pensar ustedes que no soy una persona de izquierda. Sin embargo, cuando pedí su procesamiento, no me tembló el pulso, más allá de que ideológicamente podíamos tener eventualmente alguna conexión. Con eso lo que le digo es que el fiscal debe desprenderse al momento de pedir un procesamiento de su ideología. Usted dirá, es difícil. Bueno, todo es difícil, pero básicamente es lo mismo que un médico cuando va a operar a una persona, más allá de simpatías o antipatías que pueda tener por el grupo al cual pertenece esa persona, debe tener una conducta
objetiva. Y se puede. Entiende, que el caso de Fossati es de una conducta objetiva al haber investigado el gobierno e inmediatamente después pasar a trabajar con el gobierno. Pero fue después. Ya sé que fue después. A ver, Fossati tenía una filosofía. El caso no lo buscó ella, le llegó por un tema de turno. Posteriormente a que abandona la función, todos los fiscales que le refería recién han tenido esa posibilidad objetiva. También el ex fiscal de corte, el doctor Díaz, hizo manifestaciones con posterioridad a haber abandonado esa función, y ese tipo de manifestaciones ideológicas no se le puede cercenar a ninguna persona. Si no, modificamos la Constitución de la República, que dice que a los 3 meses el fiscal queda habilitado para la actividad política. Vuelvo sobre un punto, porque Dele, me parece clave. Entiendo perfecto el manto de sospecha que queda a partir de que se conocen que hace algunos años la fiscal realizaba las declaraciones públicas o los reposteos que realizaba. Eso está fuera de discusión, es inconveniente, hasta señalado hasta por su propio gremio. Ahora, mi pregunta es, si más allá de eso, y que debió haber sido recusada quizás, si el sistema tiene las garantías suficientes para que aun cuando la fiscal, esta u otra, se comporte de manera arbitraria o parcial, y entiendo que hay una discusión sobre la parcialidad o no de los fiscales y en qué casos pueden darse, funcione de todas formas, porque hay otros contralores, el juez, las apelaciones, etcétera, que hagan funcionar el sistema más allá de si la fiscal actúa o no actúa de manera correcta. En el mundo donde matemáticamente todo es perfecto, lo que usted dice es verdad. Es decir, hay mecanismos de contralor y de revisión de las conductas. ¿En Uruguay? Pero en el mundo, el mundo no es perfecto matemáticamente, y si no, apelemos a los sucesos internacionales que en los últimos tiempos se están dando, donde uno no entiende bien el formato ideológico que ha sucedido. Entonces, en un mundo que no es matemáticamente perfecto, la acción de una persona que no debió de haber actuado y que actuó, evidentemente le da a todo el procedimiento un color que podrá eventualmente reeditarse para pristinizar, es decir, volverlo a ser puro, pero lamentablemente en esas etapas iniciales hay una subjetividad que empieza a quedar. Y entre otras cosas se empieza a quedar en la opinión pública, porque el problema de los fiscales y la ideología no es un problema ahora del tema de Soriano, es un problema que viene desde hace mucho. Y lo que muchos hemos sostenido es que el factor ideológico empezó a ser importante, sobre todo en la nueva estructuración de la Fiscalía, por el poder enorme del fiscal general. Ese poder que hoy hablamos, el poder enorme, le da al cargo una potencia de fuego que tiene que ser reorganizada. Yo le pasaba recién factura al expresidente Lacalle. El proyecto para, en la Fiscalía, poner un cierto orden, porque las personas, creo que era Perón que hablaba de que las personas son buenas, pero si se las vigila son un poquito mejor. Bueno, los fiscales son buenos, pero si se los vigila son un poquito mejor. Pero para vigilar no se necesita plata, porque en realidad para vigilar, o sea, el nuevo código funciona con un presupuesto muchísimo menor al que fue pensado. Sí. Y por supuesto que los mecanismos de contralor sin dinero son mucho más difíciles, y además sin más fiscales que puedan atender las causas. Ahí discrepo. Es como, con plata todo lo arreglamos. No, todo no, pero con plata, cosas sí. Con orden mental todo lo arreglamos. La coalición debió haber impulsado algún mecanismo para reestructurar la forma de ejercer el poder en la Fiscalía de Corte. No lo ejerció. Y probablemente estos sucesos se puedan llegar a ver también de futuro. Ahí lo digo en forma oscura, a propósito, porque no puedo pronosticar nada que puede suceder, pero probablemente estos sucesos se puedan ver repetidos a nivel de futuro. No me pregunte porque voy a ser críptico. Me permito el lujo poético de emitir una frase y no dar explicaciones, lo que no lo hago a menudo, el no dar explicaciones. Me permito preguntarle si esto quiere decir que Orsi no va a mandar ningún nombre al Parlamento para que se designe un fiscal de corte. El tema es de todo el sistema político. Básicamente, el que tiene la responsabilidad mayor es el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que proponer el nombre. Bueno, cuando se proponga, probablemente van a surgir problemas intensos. Va a ser difícil. Por eso era positivo aprobar una ley donde hubiera un triunvirato en la Fiscalía para dividir
inclusive me criticaron mucho diciéndome, politizás la Fiscalía. Y yo respondía con una carcajada, como si no hubiera estado politizado por la designación de uno. Uno es una designación política, 3 son designaciones políticas. No se politiza algo que ya es politizado. El fiscal de corte lo designa el presidente de la República. Bueno, pero lo avala el Parlamento con mayorías especiales. Sí, pero la designación es política y el aval del Parlamento también es político, si se logra la mayoría. Quiero significar con esto que se padeció una omisión en no haber reestructurado la Fiscalía de una buena vez. Y vamos a tener problemas de futuro de todo tipo. Problemas de futuro de todo tipo, ¿qué quiere decir con eso? Es frase críptica. Me tomo la libertad poética de explicarles que me permito el placer de largar una frase críptica que el que sabe entenderla la entenderá, y hay muchos que saben entenderla, entre ellos ustedes, pero me reservo el derecho a, por una vez en este programa donde siempre hablamos a calzón quitado, ser poético. Ahora, ser poético. A propósito de los problemas para designar precisamente un fiscal de corte, si usted se pone a pensar en sus colegas, no solo los fiscales, piensen abogados en general, ¿usted no se le ocurre un nombre que más allá de la simpatía política que sea, si la conoce, no tenga el capital o la confianza suficiente entre sus pares como para desempeñar ese rol? ¿No hay ninguno para que de los dos lados no se pongan de acuerdo en un nombre? Entiendo que con 3 es más fácil, pero no existe nadie insospechado entre los abogados del país para que ninguno de los dos bandos... Esto me hace acordar, su pregunta me hace acordar una película que todavía no he visto, referente a cómo se elige papa. Imposible. Sí, no, a cómo se elige papa en la iglesia. Los cónclaves, creo que es el cónclave, ¿no? Sí, Tengo interés en verla. Probablemente el nido de escorpiones que representan esos sucesos es de alguna forma poco previsible lo que puede suceder. Es muy problemático lo que usted dice fuera de lo ideológico. Es que fuera de lo ideológico no hay nada. Pero no hay nada incluso a usted no hay ningún abogado, para no decir fiscal, que es el grupo más reducido, pero podría ser simplemente un abogado que aún teniendo una simpatía política que no es la suya, no esté en condiciones de asumir el cargo. Sí. Hay. Puede haber, sí. Puede haber. Es muy difícil separar lo ideológico en un partido donde las apuestas son a lo ideológico. Aquí no me diga que el sistema político va a ser tan ingenuote de elegir una persona por la que no tenga apreciación política e ideológica. Nadie, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Es muy difícil separarse del plano ideológico. Así que, en teoría, puede haber abogados o ex magistrados que pudieran llegar a el nivel de aprecio para ser fiscal de corte. Pero la realidad hace que lo ideológico, lamentablemente, permee todo eso. Y entonces viene necesariamente la oposición, el juego político, la transacción, la negociación. Palabra que no me apetece mucho, negociación, desde que hablamos del proceso abreviado, negociado, pero está presente. Entonces no es culpa del sistema político todo lo que está pasando, porque la explicación que dan los senadores, y lo hicieron durante el periodo pasado, es, bueno, no hay acuerdo. Ahora, si usted, que conoce más que sus colegas legisladores, digamos, quiénes podrían ser los nombres posibles, dice, no, en realidad hay nombres que eventualmente podrían estar arriba de la mesa, pero es la cuestión política la que nos impide llegar a los acuerdos. La que nos impide, y también la omisión de voluntad en el periodo anterior de haber puesto nombres en la discusión. Algunos dicen que hubieron discusiones a los efectos de lograr un consenso. Yo sostengo que no vi indicio ninguno de plantear el tema para echar para adelante. El proyecto de triunvirato, si el Partido Nacional lo aprobaba, salía. Y si salía ya no era la discusión por un nombre, era la discusión por 3 nombres, entonces de alguna forma se difumina el problema ideológico y será una cuota para cada uno. Bueno, puede ser una cuota, pero es una forma de solucionar algo. No se solucionó. ¿Por qué cree que el presidente no envió un nombre al Parlamento? Eso va de mi crítica que habíamos tenido con el expresidente, en el sentido de que en determinados temas no quiso meter el acelerador a fondo. Claro, pero con las críticas que había sobre los fiscales de corte a partir de Jorge Díaz en adelante,
un gobierno que lo criticó permanentemente, a Jorge Díaz, a Juan Gómez, ¿por qué no? ¿Cuál sería la explicación lógica para no haber enviado un nombre? Para mí no quiso abrir un nuevo frente de oposición. Y esa omisión es una omisión que en la frase poética que le decía hoy, y se la repito, va a traer consecuencias de futuro todavía. Pero hubo omisión. A ver si... Cuando dice consecuencias de futuro, que es donde se había puesto críptico, se refiere a casos que estén abiertos a ahora, casos que estén abiertos o que puedan abrirse de futuro. involucrando al gobierno anterior. No me saque mi poesía, no me saque mi poesía, déjeme que una vez sea poético. A mí me gusta el éxito, lo que pasa. A ver, si fue omiso, cometió un error no haber resuelto el tema fiscalía. Tuvimos 5 años para resolverlo. Con eso le planteo, y he sido criticado de adentro de la coalición, por opinar lo que digo y lo que siento. Y lo que siento es que hubo omisiones, y esas omisiones pueden llegar a tener consecuencias. Y esas consecuencias hubieran podido ser evitadas mediante el formato de un triunvirato en Fiscalía donde estuvieran representados los diversos partidos políticos, pero hubiéramos solucionado de alguna forma el tema. El tema mal viene desde que se reformó el Código y las leyes que reformaron la Fiscalía. No tuvieron la concepción y el Parlamento no la vio, y yo probablemente no lo hubiera visto si estaba en el Parlamento, porque eran jugadas a muchas bandas. No se tuvo en cuenta todo lo que representaba políticamente la transformación de la Fiscalía. Por lo que les decía al principio, antes, hace 20 años, nombrar un fiscal de corte era un trámite más. Hoy, está nombrando a la persona con más poder por debajo del presidente de la República. Pero en el mundo no hay ministerios públicos muy politizados, o sea, eso no, la relevancia, digamos, la evidencia internacional ya no daba cuenta de que un paso como este podía dar un escenario como el que estamos viviendo ahora. No fui yo el que impulsó las leyes de reforma de la Fiscalía. Fue poco visto, no tuvieron en cuenta las varias bandas que tenía esa reforma. Y entre las varias bandas están estas. Y a su vez hay bandas procesales después. Aprovecho para decir que vuelvo a insistir sobre disminuir el proceso abreviado en temas vinculados a políticos. No puede ser que el político tenga la negociación que habla el proceso abreviado a su favor, por eso han habido políticos formalizados y sentenciados con la ventaja que da el proceso abreviado. Es horrendo eso. Y han habido políticos de varios pelos, Acá nadie está libre de culpa. ¿Puede explicar con casos concretos? El caso concreto del intendente de Artigas. El intendente de Artigas, 0 días de prisión efectiva. La efectiva, 0. ¿Y le hubiese correspondido si hubiese ido a juicio? Yo creo que sí, El funcionario público tiene mayor responsabilidad que el ciudadano común al momento de que se le pidan cuentas. Es el administrador de los bienes comunes. Entonces no puede ser que tenga las ventajas horrendas que da el proceso abreviado producto de las reformas del Código hace varios años. Es curioso porque con el caso de Caram, Blanco está diciendo, en definitiva, el Código, la Fiscalía, el acuerdo abreviado le jugó a favor, y ahora con el caso de Besosi estamos hablando, no por ustedes, en general la discusión pública iba hacia ahí, el Partido Nacional la llevó hacia ahí, se ha sido excesivamente severo. No, pero son dos temas diferentes. Pero el delito que se le imputó a Caram, por el cual se lo condenó, es omisión de denunciar, que es parte de lo que está en la investigación de la fiscal, ¿no? Es uno de los delitos. Es uno de los delitos. Es uno, perfecto. Pero no mezclemos. Acá, en esta investigación, yo no me puedo referir, porque no lo sé, a los temas procedimentales específicos del caso. Me refiero a la actuación de la fiscal. A quien critico es la actuación de la fiscal. En el caso de Caram, el fiscal actuó de acuerdo a las normas del proceso abreviado. Lo que es lamentable es la existencia del proceso abreviado. Una chiquita. Generalmente se hacen modificaciones diciendo que se piensa en los más desposeídos. No, el proceso abreviado está bien para un pobre tipo, y quienes los utilizan no son los más desposeídos. Eso es un tema viejo en materia de derecho penal. Entiendo que no quiere entrar en el caso concreto de Besosi porque no se conoce, no ha sido público, lo cual también es llamativo, no ha sido público el contenido de lo que plantea la fiscal,
pero sabemos algunas de las cosas por las cuales se lo está acusando y por las cuales se lo imputa, investigando, tenés razón, y por las cuales se lo imputa. Sobre esas cosas que sabemos, ¿tiene alguna postura? ¿Entiende que son...? Que sabemos parcialmente. Sí, pero la lo imputación peor es que hay es correcta. la mitad de la verdad y no la verdad entera. No puedo opinar, porque hoy es al vuelo que se tira y si no se tienen los elementos de juicio pertinentes. Que yo sepa, la investigación de la fiscal tuvo un tiempo importante para ser realizada. Y esos elementos no están al alcance de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no puedo emitir, lo hacía como fiscal y mantengo el concepto, no emitir juicio hasta que no hay una sentencia condenatoria. El caso que se me ocurre ahora es el caso Penades. Hicimos cada uno la ensalada que quiso, pegándole o defendiéndolo, básicamente pegándole con elementos totalmente parciales. Hasta que no termine el caso Penades, yo me reservo también ciertas posibilidades que pueden existir, porque esos casos muy... Operación Océano, seguimos todavía nadando en el océano después de años, y también hay elementos de juicios que permiten dudar de ciertos procedimientos, inclusive del sistema judicial. Sé que es difícil mantener la calma hasta que se llega a la conclusión, pero hay que mantener por lo menos un espíritu de no apresurarse a juzgar. Repito, del caso Bezosi desconozco a nivel de imputación y a nivel de trascendencia de las imputaciones. Desconozco esos elementos. Está muy cercano a un periodo electoral, sumado a la oscuridad que ha generado la fiscal con su proceder, sumamos dos sombras en un proceso, porque la cercanía con el periodo electoral y la acción de la fiscal ideológicamente hablando activa, se suman. Son elementos que mutuamente tienden a robustecerse. Por eso es complejo poder emitir opinión sobre el fondo del asunto. ¿Qué tan preocupado está por esa discusión que por lo menos se da a nivel de medios a propósito del liderazgo en el Partido Colorado? ¿Existe? ¿Le preocupa? ¿Cómo ve la interna del Partido Colorado en este momento? Sí, hay un hecho real, es que hay distintos sectores que están operando, pero eso, el tiempo le pone solución a todo. Ustedes me preguntaban al principio, ¿y cómo se siente en el Senado? Está recién, acaba de tocar el juez el pito, recién se está moviendo la pelota. Así que no me preocupa básicamente en lo que es mi actividad. Espero poder reflotar proyectos de ley. Hoy venía preparado con la ley de violencia de género, dije, me están esperando así, con los dos panes me están esperando. Así que volví a insistir, sorpresa, ya fue motivo de apreciaciones especiales por algunos colegas senadores, ya tuve que salir a rebatir, así que está la cena servida. Depende de cómo manejemos. No, yo estaba esperando hablar del tema del que veníamos a hablar para hacerle alguna consulta en ese sentido, porque aparentemente los cambios que se intentan introducir al proyecto de ley, a la ley 19.580, no tendrían, por lo menos en la previa, los votos necesarios, ¿no? Y hay algunas cuestiones complicadas. Usted ya ha hablado de este tema, no lo vamos a traer de cero de nuevo, pero la modificación del artículo que habla de la historia sexual previa y el análisis, que después se sacó la parte de sexual. Se sacó la de historia sexual sacada. Pero yo el otro día escuché una entrevista que le hizo Patricia Madrid en Así nos va, en la que usted decía, por ejemplo, que el juez... No, yo no decía, gritaba. Gritaba porque... Y habíamos llegado a este punto de la entrevista sin gritarnos. Sí, vamos a ver. Habíamos llegado hasta... Ahora viene la trenza. A mí no me va a ver gritar de ninguna manera. La periodista Patricia Madrid le preguntaba sobre este proyecto y usted decía en un momento, el juez tiene derecho a saber sobre la historia sexual previa de la persona. El juez tiene derecho a saber qué comió la noche anterior. Al juez no se le puede coartar el derecho a saber lo que pregunte. Por eso me parece, y estamos en un artículo de los discutibles, hay otros que son indiscutibles que hay que modificar. El artículo que dice que con que la denuncia sea verosímil no se indaga
¿Cómo no va? También es todo cortapisa, cortapisa, cortapisa al juez. Se sospecha del sistema judicial y se le pone traba. Pero respondo la suya. Por favor. La pregunta suya hacía referencia a que el juez tiene que enterarse o no tiene que enterarse, de acuerdo a la posición que asuma, de la historia en general de la persona. Bueno, la historia de la persona puede darme antecedentes de que esa persona tiene 17 homicidios. Estoy poniendo una frase poética, segunda frase poética de la mañana. Tiene 17 homicidios en sus antecedentes. Eso el juez lo tiene que valorar. El Código Penal analiza sus antecedentes cuando va a computar o no la reincidencia. Entonces, no, yo sostengo la posición de que al juez no se le puede negar nada. Pero ¿en qué influye la vida sexual de una persona en la denuncia de una violación, por ejemplo? ¿En qué influye la gastronomía de una persona en la imputación de un delito? No sé. El caso concreto se lo puedo... Pero usted no redactó el artículo con la gastronomía. Se lo puedo plantear con un ejemplo, pero no podemos decir por qué es que... No es por qué necesita, es que al juez le retruco, y a ver si le ponemos un poco de color a la mañana. Su posición es que el juez tiene vedada o debe de tener vedado determinados ámbitos para poder indagar. Es lógico decir un juez penal que va a emitir una sentencia de años probablemente, podemos decir no, aquí no puede entrar. Aquí los jueces pueden entrar en toda la República excepto en horarios de la noche. Me parecería completamente inconveniente que si yo hago una denuncia por violación, se me pregunte cuántas parejas sexuales tuve antes, por ejemplo. Pero está poniendo el ejemplo práctico, concretamente. Me parecería impertinente, voy a ser grosero, así le ponemos a la mañana, que el juez me pregunte qué color es mi ropa interior. No, pero son cosas diferentes. Pero no, son cosas que apuntan a lo que usted supone que es un ámbito de reserva. Un ámbito limitado, es mi propia vida. Mi privacidad total. Y su privacidad cesa cuando está denunciando a un individuo. ¿Qué sucedió en el caso de la supuesta violación del cordón? Porque la mujer emitió determinado tipo de conceptos con posterioridad a haber mantenido el sexo que se mantuvo en la oportunidad, es que la justicia terminó sobreseyendo a los 3 muchachos. Eso es historia, porque era el video... Todo video es historia. ¿Pero importaba la vida sexual previa de esa persona? ¿Y de qué estaba hablando? La mujer en el video, ¿de qué estaba hablando cuando hacía bromas con los muchachos? Estaba hablando de la actividad sexual que habían llevado a cabo. No. Era justamente el hecho investigado, no eran los antecedentes. Pero era historia sexual. Entonces quedamos Era el hecho investigado. ¿Y el hecho investigado de qué naturaleza era? ¿Gastronómica? Vuelvo con el ejemplo gastronómico. ¿Era histórico? No, porque justamente la discusión es si los antecedentes, lo previo al hecho investigado, influye o no en el veredicto del juez o lo que debe valorar el juez a la hora de tomar una decisión sobre el hecho. Pero ¿cuál es el problema? La grabación en el cordón era el hecho. ¿Cuál es el problema de que influya en el juez? ¿No le tiene confianza al juez? ¿Por qué podemos decir el juez aquí no puede saber nada? ¿Cómo que no puede saber? No es que no puede saber, es que es completamente... no me sale la palabra, lamentablemente, quiero decir impertinente, pero bueno, que no tiene... La castiga por pelearme, bueno, la castiga por pelearme. De Dios hablamos en otro momento. No tiene ninguna pertinencia saber con qué cantidad de hombres yo tuve relaciones sexuales si voy a denunciar una violación. Pero es que no es relevante a mi juicio y a su juicio el saber la cantidad de hombres ¿La cantidad o la forma? Déjeme, no es relevante, yo comparto con usted. Lo que pasa es que esa es una hipótesis dentro de 100.000 hipótesis que el juez puede tener necesidad de saber. Puede ser relevante que usted haya hecho 10 denuncias falsas por temas sexuales. Eso puede ser relevante para el juez. Dice, epa, mirá esta muchacha. Entonces, cualquier cosa puede ser relevante. Son cosas diferentes, estamos de acuerdo. Pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Usted dice que hay que vedarle al juez investigar en determinados temas. Entonces, si no dice que hay que vedarle, está de acuerdo conmigo que sea el tema que sea, lo que comió la noche anterior es relevante. Un juez tiene que saber todo. Pero usted en la redacción del artículo no ponía que el juez tenía que valorar lo que había comido la noche anterior. Lo deja a criterio del juez si entiende que hay un caso de envenenamiento. Ah, bueno, vamos a ir a ver qué es lo que comió la noche anterior, porque capaz que el envenenamiento me están tiene que ver poniendo con casos concretos a ver si el juez puede indagar en porque es la historia sexual. La historia sexual es una de las historias. Pero es privada. Hay 10.000 historias. Pero la historia sexual es privada, la historia de la... No. ¿Cómo no hay privado. Aquí no hay privado. No hay... Ah, no, juez, no me pregunte eso porque eso es privado. No.
No hay privado porque el juez va a decidir sobre la vida de una persona a la cual mandaría eventualmente varios años adentro. No hay privado. Hay que tener amplitud ¿para qué? Para confiar en el sistema judicial, que se ve que no confían porque le están... Sabe que las mujeres bastante padecemos situaciones violentas y de abuso, lo sabe de sobra porque es fiscal. Pero no, he pedido el procesamiento de centenares de hombres. Bueno, por eso. No confunda. Defender los derechos de los ciudadanos no es estar a favor de los hombres. No, yo no lo estoy diciendo. ¿Sabe usted No me que hay dejó mujeres terminar. que mienten? No me dejó terminar. Por supuesto que sé que hay hombres que mienten y mujeres que mienten. Todos podemos mentir. Lo que digo es, ya las mujeres sufrimos y padecemos bastante la violencia sexual, el acoso, como para que encima una ley diga que se puede indagar sobre mi vida sexual. O sea, realmente me parece... Entramos en las apreciaciones subjetivas. La mujer sufre más que el hombre. Los niños sufren más que la mujer. ¿Necesitamos demostrarlo? No. Lo que digo es que acá en este planeta mentimos y sufrimos todos. Claro. Todos. La mujer sufre cuando es agredida violentamente por un hombre y el hombre sufre cuando una mujer hace una denuncia sexual falsa. Estamos de acuerdo. Como sucedió en este caso del cordón. Si no hubiera por el video ese que apareció, los degollaban a los 3 individuos, porque la opinión pública, entre la que descuento que estaba la suya, perdóneme la subjetividad, Puede pensar lo que esa quiera, no hay opinión problema. pública tendía a degollar porque el juez no hubiera podido... Y se me ocurre lo siguiente, vamos a complicarla para, ya que nos estamos por Tenemos que cerrar. cerrar, pero bueno. El juez, vamos a ser bandidos. Le brillan los ojos, sí, cuando ¿Cómo quiere el decir juez bandidad. acudió a esa prueba posterior e histórica de la mujer teniendo una ley que impedía que lo hiciera? Sí, fue lo que dijo en la conferencia de prensa usted cuando presentó el caso. Pero es una complejidad. El sentido común primó por encima de la redacción de la ley, porque por encima de esta ley el sentido común prima y dice que una mujer si denuncia falsamente debe ser castigada. Y la ley hoy no dice eso. La ley no dice eso. Bueno, me alegro haberle puesto un poquitito más de picante. A eso venía, ¿no? Todo lo anterior Sí, no, me no importaba. No, era para lo que venía con el lomo arqueado. Gustavo Subía, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos.